Yo soy Luisa Salazar, yo soy abogada de la Universidad del Rosario con un enfoque en derechos humanos. Tengo una maestría en investigación de política social del London School of Economics y actualmente pues soy la oficial de género de la MOE. Creo que me va a volver un poco como al concepto de violencia contra las mujeres en la política para que lo podamos entender mejor. Básicamente la violencia contra las mujeres en la política surge para abordar esa conjunción que hay entre la violencia política y la violencia basada en género. ¿Y qué es en sí la violencia política? Pues es la violencia que se ejerce o el serie de agresiones que se ejercen para sacar a un competidor de la contienda política. Que en eso, digamos, Colombia tiene bastante experiencia, por así decirlo, por toda la historia, digamos, de violencia política que tenemos. Sin embargo, cuando uno va a analizar ese tipo de violencia, muchas veces ha sido presentada como neutral o no se le ha dado como un análisis desde las experiencias particulares que pueden sufrir las mujeres. Y de manera particular, frente a discriminaciones o el ejercicio ya, digamos, de las violencias basadas en género. Entonces, en esa línea, digamos, parte del trabajo ha sido tratar de cualificar y cuantificar de qué estamos hablando en últimas cuando nos referimos a esas violencias y por eso se utilizan estos conceptos que vienen del análisis de las violencias basadas en género. Entonces, hacer, digamos, como esa conjunción y ese análisis nos permite entender cómo, no sé, el uso, por ejemplo, de estereotipos basados en género, de los roles que se les ha asignado a las mujeres, que en gran medida lo que hace es desprestigiar su capacidad de competencia en lo electoral y lo político, pues permea este ejercicio. Y esto, digamos, usualmente ha estado invisibilizado, porque nuevamente nos vamos como a los datos de cuántas personas han recibido algún tipo de atentado o una amenaza por parte de un grupo al margen de la ley. Y no quiere decir que esa violencia no haga parte del fenómeno, porque de hecho lo que hemos estudiado en la MOE es que las mujeres reciben, por ejemplo, amenazas con ciertas características, a lo que en la literatura se llama la violencia vicaria, que básicamente es que las mujeres no solamente las amenazan a ellas directamente, sino muchas veces por intermedio de sus familias o sus allegados, porque ahí hay una relación como muy fuerte entre el rol de cuidadoras que se le ha asignado a las mujeres y como en últimas también usan, no sé, a los hijos, a los esposos, a madres, padres de las mujeres que están en la política para no solamente amenazarlas de ellas, sino a través de sus familiares. Más o menos el dato es que 6.8 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, que como te decía puede ser considerada simbólica o física, económica, etcétera, etcétera. Digamos, nosotros en Modelo que también hicimos de analizar esos datos o de hacer entrevistas y conversaciones con las mujeres, es que entendemos como ese trato discriminatorio que tienen las mujeres, como por ejemplo que la gente o los mismos contrincantes o las personas de su partido, porque eso también es clave, como que la violencia la sufren al interior de sus mismas colectividades. Por ejemplo, opinen sobre cómo se visten, haya un doble estándar para preguntarles como sobre ciertos temas, se les asignen roles, se les cuestione si no están cumpliendo como con sus labores de cuidado o algo, digamos, muy particular de la política es que a muchos de los liderazgos femeninos se les ha considerado como rellenos. Y es nuevamente una respuesta violenta ante una acción afirmativa como es la cuota de género, en el cual lo que hacemos es decir, bueno, las mujeres que entran en estas listas son rellenos o las vamos a considerar como rellenos, y eso ha estado tremendamente normalizado en la conversación sobre participación política. Entonces, lo que desde la MOE empezamos también como a analizar es, bueno, ¿y dónde va, digamos, este ejercicio de discriminación y de agresiones de muchos niveles que pueden sufrir las mujeres en la política? Algo clave, el acoso sexual. Creo que es algo que les ha pasado y sobre todo no nos hemos dado cuenta que afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes que quieran hacer política y muchas nos comentaban que lo que sucede en gran medida es que los partidos parecen como clubes de hombres, donde ellas, digamos, se ven enfrentadas como a un escenario eh,
sigue un poco hostil y donde muchas veces pueden llegar a recibir algún tipo de acoso sexual, por ejemplo, condicionando el apoyo financiero que puedan recibir en sus campañas o las posiciones en las listas, y esas, digamos, son como los hechos que queremos que se hablen y que todos los actores todos los actores del sistema electoral tengan muy claro que eso no se puede hacer y que se ha normalizado un montón. Entonces, yo creo que es como una combinación de esas cosas, como entender el fenómeno, los tipos de violencia que se pueden ejercer. O clave, por ejemplo, es analizar la violencia simbólica, que son como una serie de actos que bien sea de manera explícita, sutil, y algo, digamos, como que va muy conectado con todos los tipos de violencia, es que en últimas terminan entorpeciendo o afectando el desarrollo del ejercicio político de la mujer. Digamos, como que se usan una serie como de ataques un poco más indirectos, por ejemplo, hacer referencias en general contra los liderazgos políticos de las mujeres. Voy a brindar un ejemplo para que sea más claro. También las elecciones de 2019, quien era el líder del Partido Conservador en Santa Rosa de Cabal, abiertamente dice que el partido no debería darle avales a las mujeres porque las mujeres no están hechas para la política, porque ese no es el espacio para ellas. Pues lo consideramos como simbólico porque es un ataque más sutil, no hay como una víctima determinada, por así decirlo, pero sí es un ataque, digamos, discriminatorio, misógeno, y nuevamente esto está basado, digamos, en la condición de las mujeres. Se usan estereotipos o incluso represalias ante las agendas de géneros. Y un hallazgo es ese, como por ejemplo con reconocerte abiertamente como feminista, muchas veces es usado para atacar a esas mujeres y su competitividad en la esfera pública. Por ejemplo, un hecho también muy clave de violencia simbólica es cuando le cierran el micrófono a una mujer en una corporación pública, ¿no? O, por ejemplo, se le oculta información para que no pueda hacer como su ejercicio del cargo político, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la violencia psicológica se refiere más a sus ataques que puedan ser directos. Está muy vinculado, por ejemplo, con la serie de amenazas, donde buscan nuevamente deslegitimar a las mujeres como actores políticos, afectar, por ejemplo, su visibilidad en la esfera pública, que haga que la mujer diga, bueno, quiero renunciar en últimas a ser candidata o a militar dentro de un partido. Está, por ejemplo, la violencia económica, que tiene que ver con esas acciones u omisiones que buscan controlar, restringir, anular el acceso a los recursos, tanto económicos como patrimoniales. Digamos, este es un punto también muy central de barreras de la participación política de las mujeres, porque usualmente ellas no reciben financiación. Y algo que más bien, como de manera específica, en la responsabilidad que tienen los partidos es que haya un trato discriminatorio y cuáles son en últimas los criterios que se usan, y si la razón por la que no están financiando la candidatura es porque es una mujer, pues ahí nuevamente hay un hecho de violencia económica. A eso también se le suma, por ejemplo, destruir algún tipo de material de campaña de una mujer. Y como te comentaba, la violencia sexual, pues son todos esos actos que atentan contra la libertad, la dignidad, la integridad física, y que están muy vinculados a condicionar, por ejemplo, su participación en política, que encontramos como estas 5 categorías de violencia, y por eso, digamos, nuevamente el punto de análisis de cómo está operando la agresión, cómo está operando el hecho en concreto, y tratar de ver si eso afecta el liderazgo de las mujeres. Tiene todo que ver con que las quieran como degradar o deslegitimar, y solo por el hecho de ser mujeres, porque acá la línea no es que las personas no puedan criticar los liderazgos de las mujeres, pero no por razón de que sean mujeres. Yo creo que ese es como el alto al que le hacemos y lo que queremos tratar de combatir, porque lo que ha pasado es que no son atacadas por lo que hacen en un consejo, sino por si se engordaron, les inventan un chisme con algún hombre del partido. Entonces, a eso es lo que decimos, no, las mujeres no tienen por qué aceptar esta serie de agresiones que solamente perpetúan la discriminación contra las mujeres en general.
y que desincentivan en últimas las ganas de querer lanzarte a un cargo o ocupar un cargo de elección popular. Por ejemplo, hay ataques que tienen que ver también como con la vida familiar, o sea, sus propios familiares no quieren que ellas hagan política o que tengan un proceso de liderazgo porque sienten que están descuidando el hogar o este tipo de cosas y por ahí, digamos, también se abre una puerta para entender como agresiones que puedan sufrir al interior de sus hogares y como que nuevamente ellas a lo mejor piensan que eso es normal o que pues sí, no, el marido va a poner el grito en el cielo porque llegué a las 12 y normal. No, es como, es una agresión psicológica y que desincentiva tu ejercicio de liderazgo. Entonces yo creo que sí sería muy, muy interesante como incluso verlo, ya que van a hablar con mujeres en lo comunitario, es como súper chévere aproximarse a ese tema, que acá, por ejemplo, no es como que sea un tema de que los hombres atacan a las mujeres, no, o sea, es como un ataque que puede venir de hombres, de mujeres, de súper interesante ver el fenómeno así también, como también uno como mujer ha pensado que la forma de competir en la campaña política es con un ataque misógeno. Creo que es como algo también clave dentro del tema y súper chévere que lo piensen así, o sea, que lo vayan a presentar así y lo vayan como a conversar con ellas. Yo creo que algo inicial es en sí que los partidos y el Consejo Nacional Electoral y las corporaciones públicas adopten un protocolo y reconozcan el fenómeno. Porque lo que sucede nuevamente es que, de hecho, las mujeres no tienden a denunciar y un problema que diagnosticábamos es que ellas no quieren tener que denunciar y tú les haces las entrevistas, hablas con ellas, todas han pasado por algo, a todas les han hecho, cuando sabemos que existe una ruta, cuando quienes integran los partidos saben, ah, esto está tremendamente prohibido, esto no lo podemos hacer. Medida de prevención encontramos tener protocolos, bueno, hagan explícito, perdón, el fenómeno y que le digan a todos los actores como ustedes no pueden hacer esto porque se podría denunciar y podría haber algún tipo de acción. Entonces, frente a eso, todo el tema de sensibilización, de conversación con los partidos, porque como te digo, pareciera ser para ellos es muy natural hacer este tipo de ataques. Algo que también estamos promoviendo por parte de la MOE es que los partidos sean muy explícitos en no avalar candidatos que tienen antecedentes, por ejemplo, de violencias basadas en género o de inasistencias alimentarias. Por ahí, digamos, si el partido toma una decisión muy clara de decir, nosotros no vamos a avalar a las personas que tienen antecedentes o, por ejemplo, procesos en curso hasta que no termine el proceso que tienen, por ejemplo, de denuncias por violencia sexual o violencias basadas en género, violencia intrafamiliar, pues no brinden esos avales. Creemos, por ejemplo, que se necesita una comisión compuesta tanto por autoridades como por los partidos, por las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres que estén monitoreando este tipo de casos, donde se haga un proceso como de centralización de la información y de seguimiento también a esos casos que se puedan presentar. Y que, digamos, eso haga parte también como del proceso de sensibilización y de divulgación y de compromiso tanto de las instituciones como de los partidos para hacer frente al fenómeno. Ese es, digamos, como parte de la solución que sentimos tiene que darse y medidas que puedan como responder, no sé, por ejemplo, a los procesos de formación de mujeres, porque los partidos se han hecho los de la vista gorda con estos temas. Entonces tenemos unas leyes muy bonitas y como que tenemos un montón de leyes que dicen, bueno, los partidos tienen que destinar tantos recursos para la formación de mujeres o, por ejemplo, repartir los espacios de los medios de comunicación. Estamos como también tratando de decir, bueno, ese principio de equidad de género que se dice tiene que haber en el sistema político electoral, pues se materialicen cosas muy concretas, por ejemplo, la creación de secretarías de la mujer al interior de los partidos, que esas secretarías
tengan como un músculo financiero, de dirección también al interior de los partidos, que cobren una relevancia y no sea simplemente como la oficina de atrás. Mira, pues básicamente la ley 1475 del 2011, que es como la reforma de partidos más reciente, tiene varios artículos, es decir, como que al inicio, por ejemplo, principios de los partidos, promoción de la equidad de género, ahí hay resoluciones, ¿no? Hay una obligación, por ejemplo, a que los partidos en sus estatutos digan que promueven la equidad de género, la mayoría lo hacen, pero, por ejemplo, sí hay disposiciones explícita sobre la financiación, la destinación de la financiación, pero ahí, digamos, sí hay como indicaciones de que tienen que destinar el 10% de lo que reciben de la financiación estatal para la formación de mujeres y de jóvenes. Entonces, ¿qué ha pasado un poco con esa formación? Que han destinado esos recursos, por ejemplo, para dar flores el Día de la Madre por parte del partido o el Día de la Mujer. Y eso lo reportan como que gastamos, digamos, los recursos en la promoción de la participación política de las mujeres. A pesar de que la ley te lo dice, yo creo que la conversación es legal, pero es también como pensada a la luz de los principios. Entonces yo creo que las normas de hecho están, digamos, lo que te digo, la 1475, la misma constitución, y parte como de la discusión tiene que ser por algo sustantivo más allá de lo formal, porque posiblemente el partido te va a decir, yo lo estoy haciendo en la forma, ¿no? Yo tengo en los estatutos lo de la equidad de género, o gasto el 10% obligatorio que me dicen, ¿no? Pero pues es ver cómo en lo sustancial eso, cómo realmente está logrando el objetivo de promoción de igualdad de género en la política. Yo creo que dos cosas. La primera, cuando uno lee como ese texto largo, puede leer un poco más sobre qué es la violencia contra las mujeres en la política. Y muchas mujeres no han sido muy conscientes de que eso les pasa o eso les puede pasar, digamos. En parte lo que hace el protocolo es conversar sobre el fenómeno, decir cuáles son esas cosas que no deberían estar permitidas y que han afectado en últimas la participación de las mujeres. Y eso, digamos, se suma a la idea de que no aceptes esas agresiones. Entender el fenómeno, procesarlo internamente y decir, bueno, acá es la línea, ¿no? Esta es la línea y luego cómo puedo denunciar. Algo, por ejemplo, muy interesante que hemos hablado con varias de las políticas es que cuando hay como una respuesta de varias personas, por ejemplo, de otros partidos rechazando ese tipo de conductas, como que no solo porque me pase a mí, sino porque yo vea que le pasa a otra mujer y se rechace abiertamente y públicamente, esa es una forma de muy potente tanto de prevenir como de sancionar como de reparar. Y esa, digamos, como respuesta en gavilla, por así decirlo, frente al ataque de otra que sufra otra mujer, yo creo que es súper clave para que empecemos como a erradicar y a decir, mira, por ahí no va. Y bueno, adicionalmente, pues las mujeres sí tienen que como que poder exigir el establecimiento de rutas o la creación de rutas al interior de sus partidos. Y creo que por eso, digamos, en gran medida el protocolo contribuye a lo que decimos como la prevención, la sanción, la reparación frente al fenómeno, eh, porque busca eso, como introducir el tema cada vez más en la agenda de la política colombiana. Y nos parece como súper importante que esto llegue a muchas partes, ¿no? Como que hay conversaciones en lo nacional, pero que no necesariamente se reflejan en muchos territorios y parte también de lo que hicimos fue conversar con mujeres de diversos departamentos y que no fuera solo como una conversación desde el orden nacional, que usualmente las encuestas han sido a congresistas o la información, digamos, que se recolecta ha estado como nuevamente vista desde Bogotá. Ahí hay un tema muy complicado, más incluso a nivel territorial, que es el reconocimiento de una agenda feminista, o sea, son atacadas por eso. Y eso es nuevamente súper como alarmante, perjudicial, porque pierdo votos o la gente cree que soy qué. Y eso, digamos, es nuevamente un golpe muy duro
a la idea de por qué queremos también más mujeres en la política, porque hay una agenda también que tiene que ver. No es porque a todas se les exija que sean feministas, pero pareciera ser que si te quieres reconocer así, hay un sistema que te va a decir, no lo hagas. Y creo que como que también ese hallazgo para nosotros fue como muy revelador del problema, como que el problema no es solamente que te discriminan por ser mujer, sino por tener una agenda de protección de los derechos de las mujeres. Entonces es complejo, creo que es como una conversación que vale mucho la pena seguir expandiendo.